Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de la revolución genética. Como invitado tenemos a Daniel Pozzi, biólogo y autor de Humanidad 2.0, especialista en neurociencias, que nos va a hablar de esta nueva revolución genética. Bueno, quiero dejarlo a él, así que dejo todo en las manos de Dani y cierro micrófono. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar de la revolución genética y la palabra revolución ustedes van a ver que no es un término marketinero, sino realmente es una revolución con mayúsculas. Tendría que haber puesto toda la palabra con mayúsculas porque cuando empiecen a ver, bueno, este es un poco el objetivo de este taller, que seguramente lo vamos a hacer en dos partes porque es un poco largo el tema y tiene muchísimas novedades. Hay muchas cosas que no están en los medios y seguramente ustedes no se habrán enterado nunca porque la verdad que apenas sale milagrosamente un artículo chiquito en el diario muchas veces, pero la verdad que son temas que son demasiado importantes y no entiendo por qué no son tan conocidos. Pero bueno, en esta primera etapa vamos a hablar un poco más de los fundamentos para que se entienda bien quizás los hechos concretos que ya están sucediendo y ya sucedieron muchos. Un poco vamos a ver un poco los conceptos y los fundamentos de estas técnicas y cómo es esta revolución genética, ¿no? Yo les comento, yo estaba en la facultad, que como ustedes saben, bueno, soy biólogo, siempre me hablaban de la revolución genética. Ya cuando yo empecé la facultad, ya hace casi 30 años, y la materia más importante era biología molecular, ¿no? Y muchos de mis compañeros entraron a biología por biología molecular, que no era mi caso, ¿no? Yo entré por el estudio del cerebro, pero me encontré con un boom de la biología molecular, que justamente es la biología que estudia los procesos celulares, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Y básicamente la genética, ¿no? Estamos hablando, bueno, de hace 25 o 30 años atrás, y bueno, me prometieron un montón de cosas, ¿no? Que prometían revolucionar la vida del humano, cosa que si bien sucedió en parte, y vamos a ver en qué parte sucedió, no sucedió como se pensaba, ¿no? Que ya pasaron más de 25 años y bueno, ahora sí está pasando, pero bueno, tardó mucho tiempo entre que la teoría, uno sabía que esto iba a suceder, que en un momento iba a suceder porque la teoría era cierta, yo decía, bueno, esto es cierto, si uno puede modificar los genes así a voluntad, uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es algo terriblemente poderoso. Me prometían de los tomates cuadrados para que encajaran bien en las cajas, o sea, es como que uno podía hacer cualquier cosa, usar las telarañas que son muy maleables y son más duras que el acero, ¿no? Tienen algunas cosas que en la biología que, bueno, que se pueden usar. Bueno, obviamente salieron un montón de cosas de esa época, ya antes de que yo empezara la facultad, bueno, en los años fines de los 70, fines de los 70 ya se había logrado sintetizar la insulina humana, que todavía se sigue usando. Previamente se usaba la insulina porcina, pero en ese momento, bueno, era básicamente las técnicas eran sobre bacterias, que hacían que la bacteria, que obviamente no sintetiza la insulina humana, le ponen el gen en la bacteria y la bacteria empieza a producir insulina humana, ¿no? Eso se llama técnicas recombinantes. Y, o sea, esta revolución empezó un poco en los años 50, cuando Watson y Crick descubrieron esa doble hélice que habrán visto en algún lado, que un poco era la foto anterior, esa doble hélice que es el ADN, ¿no? El ADN que es donde guardamos nuestra información genética. Un poco empezó en esa época y en los 70 se logró pues, sintetizar, digamos, en la práctica que modificar genéticamente organismos sencillos, bacterias, ¿no? En los 80 se usaron, se lograron más cosas y a partir de ahí se lograban cosas, pero era todo muy lento, ¿no? O sea, había logros, ustedes conocerán muchas de las plantas transgénicas, ¿no? Acá la soja en Argentina prácticamente es toda transgénica, el maíz,
el algodón, no sé, hay un montón de plantas hoy transgénicas, y ni hablar de animales transgénicos. En laboratorio, ¿no? Los ratones, hay cientos, para no decir miles de ratones transgénicos, ¿no? Que han ayudado un montón a la investigación, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué pasó estos últimos años y por qué todo esto se aceleró y por qué ahora están saliendo un montón de cosas que todavía no son conocidas por la mayoría de la gente, pero realmente nos están sorprendiendo los mismos biólogos. De hecho, cuando yo escribí el libro hace 3 años atrás, que proponía la revolución genética, la verdad que no me imaginé que tampoco iba a ser tan rápido, ¿no? La verdad que los últimos 3 años me han sorprendido y creo que fue una mejor predicción que más importante que aún la pandemia, que también figura en el libro que iba a aparecer la pandemia. Creo que la genética de esto es más importante todavía porque va a impactar mucho más a la sociedad. Y viendo esta imagen que ustedes están viendo ahora en el libro Humanidad 2.0, si bien esta imagen todavía no estaba, porque la hice después, no está en el libro, pero sí está el concepto, ¿no? Yo comentaba que había 5 puertas por las cuales uno podía entrar. Lo que dice así H2.0 es Humanidad 2.0, que es ese concepto de un cambio revolucionario en la sociedad. Había 5 puertas por las cuales la humanidad podía entrar a este nueva forma de vida, nueva etapa de la humanidad revolucionaria. Y bueno, hablaba de justamente la genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las neurociencias y la física cuántica. Dejando la física cuántica, que es muy particular y puede haber cambios muy importantes, pero está un poco fuera de lo que uno utiliza todos los días, ¿no? Más allá de las computadoras cuánticas, ¿no? El resto de las puertas, la verdad es que han avanzado mucho en estos años, pero especialmente si yo tendría hoy que hacer una predicción, cuál es la puerta, la primera que se va a abrir, va a ser la genética, ¿no? Si bien todas colaboran porque las puertas interactúan entre sí, seguramente la apertura de una puerta facilita la apertura de las otras, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando mucho a la genética porque con la cantidad de datos que uno tiene que usar inteligencia artificial para poder predecir cosas, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, uno secuencia un montón de cosas y después la tiene que predecir o tiene que hacer estimaciones, y para eso se usa mucho la inteligencia artificial. Bueno, la nanotecnología se utiliza como vector, o sea, las vacunas genómicas hoy, bien conocidas como Pfizer o Moderna, usan nanopartículas, ¿no? Lipídicas. Y bueno, también es algo que tiene que ver con la nanotecnología, ¿no? Y las neurociencias van a ser la aplicación final, digamos, porque en definitiva nosotros somos nuestro cerebro, así que en definitiva para que la revolución se produzca en su totalidad tiene que afectar de alguna forma a nuestro cerebro. Así que hoy vamos a hablar un poco de la primera puerta, que es de la genética, que es la más cercana y la que está haciendo cambios impresionantes y que lamentablemente no se conocen. Ustedes los van a conocer hoy una parte y en la próxima capaz en cosas más concretas, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando tanto del futuro, sino estamos hablando un poco del pasado y del presente, ¿no? El futuro obviamente es ilimitado, ¿no? Esta técnica, una de las características de las técnicas genéticas que son ilimitadas ya por naturaleza, no tienen límites, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de la genética, y para hablar de la genética tenemos que hacer la estructura del ADN. Ustedes saben que todas nuestras células, en el núcleo, tenemos el ADN, ¿no? El ADN está compuesto por 4 letras, que ahí se ven, ¿no? Las 4 letras del ADN que forman una doble hélice, que es la forma que se está estructurado este ADN. Y en el ADN están nuestros genes, ¿no? Hay 22.000 genes. Nosotros tenemos 3.000 millones de letras, ¿no? Nuestro genoma está compuesto por 3.000 millones de letras, que es una cantidad enorme de letras. Recordemos que el virus, hablamos del SARS-CoV-2, tenía 30.000 letras, ¿no? El humano tiene 3.000 millones, que igual no es mucho más que otras especies, ¿no? Eso no es que lo hace humano así, lo hace inteligente, sino porque realmente de todo ese ADN, solamente un porcentaje mínimo, un 2-3% codifica para proteínas, que son los genes. Tenemos alrededor de 20.000, 22.000 genes, que tampoco es mucho. O sea, el arroz tiene más genes, o organismos antiguos tienen más genes, pero no importa la cantidad, sino la calidad
es lo que nos hace humanos, ¿no? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas con estos genes, y eso es lo que está en nuestro ADN, y eso hace que en ese gen dice, bueno, qué color de ojo vamos a tener, qué estatura vamos a tener, cómo va a ser nuestra nariz, cómo va a ser nuestro... Desde el punto de vista físico, prácticamente en nuestra totalidad del aspecto físico está en nuestro ADN. Nosotros, si lo podríamos leer, sabríamos ya antes de nacer, sabríamos exactamente cómo sería nuestro aspecto físico, ¿no? Tanto al nacer como en la adultez. Y con respecto a los temas de personalidad, de carácter, ¿no? Influye en un 50-60%, ¿no? Cuando dimos el taller, que está ahí en YouTube, sobre la ciencia de la felicidad, dijimos que hasta un 60% de nuestra felicidad dependía de nuestro ADN. Así imagínense la importancia que tiene nuestro ADN, prácticamente somos nuestro ADN, para decirlo de alguna forma, más allá de que luego en interacción con el medio, con la experiencia, con nuestros padres, con nuestra sociedad, que de alguna manera nos termina de moldear, pero bueno, nuestro ADN es fundamental. Así que por eso hoy vemos la importancia de poder modificarlo. Ustedes saben que durante muchos tiempos la naturaleza siempre modificó el ADN, porque de hecho esta modificación continua del ADN es lo que ha hecho que las especies evolucionen. Esos tiempos eran, ustedes se habrán visto, bueno, los dinosaurios, todo eso, un tiempo de 100.000 millones de años, ¿no? Para el ser humano que fue algo rapidísimo, para que pase de un animal tipo primitivo, tipo australopiteco, hasta lo que somos hoy, pasaron 3 millones de años, que fue rapidísimo, ¿no? Tiempo récord, pero son 3 millones de años, ¿no? O sea, para nosotros es una excepcionalidad, ¿no? En los últimos años, las últimas décadas o siglos, los humanos hemos podido seleccionar los animales, por ejemplo, no sé, usted fíjese en la cantidad de razas de perros que hay. El perro se originó hace, no sé, no mucho más de 10.000 años de un animal que era similar a un lobo, ¿no? El perro es como un lobo casi. Imagínense hoy la cantidad de razas totalmente distintas en lobo, ¿no? Cómo ha cambiado la humanidad, bueno, pero tardaron 10.000 años, ¿no? En tener la cantidad de razas de perros que hay. Lo mismo con todos los animales que domesticamos. La vaca, obviamente la vaca de hoy no es la misma que la vaca de antes. Se fue seleccionando las razas que eran más productivas, que producían más leche, más carne, ¿no? Y así, bueno, con las plantas también. La banana de hoy no tiene nada que ver con la banana original, ni la sandía, ¿no? Han cambiado porque se han seleccionado, pero esta selección tardó décadas o siglos, ¿no? Para tener lo que hoy tenemos. Y ustedes ven que las sandías no cambian mucho todos los días, usted va al supermercado, lo mismo es, son más o menos las mismas, las vacas capaz se han ido mejorando, pero estos cambios que el humano podría hacer puede tardar décadas o siglos, ¿no? Hoy la genética, y eso es lo revolucionario, esto que tardó millones de años en forma natural, o que hoy los humanos tardamos décadas o siglos, lo podemos hacer en días. En días podemos cambiar más que la naturaleza en millones de años, ¿no? Y esto no es un juego de palabras ni excepto optimismo, es una realidad. Y para esto tenemos que entender un poco el dogma central de la biología, ¿no? Hablamos que el ADN o DNA, porque está en inglés, está en nuestro núcleo, que es la forma que nosotros guardamos nuestra información genética, ¿no? Todos nuestros genes están guardados en este ADN que está en el núcleo de todas las células, ¿no? Excepto los glóbulos rojos que pierden el núcleo, el resto de todas las células tienen el mismo ADN, solo que en algunas células se codifican unas proteínas y otras por mecanismos que son complejos, pero básicamente el ARN, el ADN que está en el núcleo pasa al ARN que está en el citoplasma, o sea, en el cuerpo de la célula, que es el que codifica para proteínas, ¿no? Esto hoy la mayoría de la gente conoce por las vacunas, ¿no? Ustedes saben las vacunas de ARN, ¿no? Hoy son la mayoría. Entonces uno ha conocido un poco más este término de ARN, que es la instrucción para hacer una proteína, ¿no? Básicamente es eso. Un ARN dice qué proteína voy a hacer con qué letras, ¿no? Las vacunas, hoy las genómicas, tienen el ARN de una partecita del virus y a través en el caso de las vacunas genómicas de Pfizer y Moderna, las transportan en un liposoma, una bolita de grasa que tiene el ARN adentro y la meten en la célula, ¿no? Y en el caso de las que tienen vectores virales, el que mete esa información en la célula es un virus, un adenovirus, sea la de Sputnik o AstraZeneca o Johnson, ¿no?
ese ARN es lo que da la instrucción. Hoy doy el ejemplo de la vacuna porque es lo que hoy más conocen, digamos, para generar una proteína, que en este caso es la proteína del virus, que después nosotros vamos a hacer anticuerpos contra esa proteína. Eso, así funcionan las vacunas. Pero imagínense que ustedes en esa bolita de grasa que tienen las vacunas genómicas o en esos vectores virales pueden poner cualquier ARN, no el del virus, pueden poner una persona que tiene un problema con una proteína, que tiene déficit de la proteína, esa proteína está funcionando mal, uno le puede poner el ARN de esa proteína para que funcione bien, ¿no? Por ejemplo, podría ser la insulina, hagamos caso de los diabéticos, ¿no? Que tienen un déficit de insulina, uno le puede poner el ARN de la insulina para que el páncreas genere insulina, ¿no? Se podría poner cualquier cosa, es ilimitado, ¿no? Es para que den cuenta de por qué hablo de que están revolucionarios, uno le puede poner prácticamente lo que quiera, ¿no? Y después eso funciona ahí, la proteína, que es el final, y es la que tiene la función, la proteína es la que funciona. Estos son, el ADN está la información, el RN es la copia de esa información, pero la que realmente tiene una función fisiológica es la proteína, sea la insulina, sea un neurotransmisor, la dopamina, la serotonina, no sé, y sea proteínas que tienen funciones en el metabolismo, o sea, ahí tenemos decenas de miles de proteínas. Cada célula, el hígado tiene sus proteínas, las neuronas tienen sus proteínas, o sea, se codifican distintas proteínas. Y hoy hay muchos medicamentos que tratan la proteína, ¿no? Si la proteína está defectuosa, por ejemplo, hagamos la insulina, vamos para tener una idea, la insulina que es una proteína, ¿no? Si hay poca insulina, uno la toma de afuera, esa insulina. Si hay poca hormona tiroidea, uno la toma de afuera, ¿no? Se la toma una pastilla, ¿no? Y suple, ¿no? Esa proteína que está en déficit, ¿no? Si la proteína está defectuosa, genera una enfermedad, ¿no? Como pasa en el caso de las anemias falciformes, que está mal la proteína y el glóbulo rojo no puede transportar bien el oxígeno, ¿no? Esa proteína está mal, y bueno, uno tiene que transfundir sangre, ahí no tiene otra opción, ¿no? Pero bueno, en el caso de los hemofílicos, que también le falta un factor para las plaquetas, uno se tiene que inyectar esa proteína, ¿no? Hasta ahora muchos medicamentos funcionaban así, o en el metabolismo de la proteína, o en enzimas, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad de atacar el ADN o el ARN, ¿no? Y esta es la revolución, ¿no? Ya más allá de la proteína, que es el resultado definitiva, ¿no? Lo que nos interesa, hoy la medicina o la tecnología o la ciencia, la biología, tiene la posibilidad de modificar el ADN o el ARN, como están haciendo hoy las vacunas, básicamente. Es un tipo no es una terapia génica, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Si se